Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ricardo Zamudio y esto es Empresamos. Qué gusto que estén por aquí con nosotros. Hoy, bueno, por día, estamos cumpliendo 2 años como programa, gracias al público y gracias a la televisora, ¿verdad? De que nos han dado esta oportunidad de estar aquí al aire. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema, bueno, ya saben, se trata de dar consejos, de que ustedes sepan qué deben hacer cuando van a abrir sus negocios. Somos todos emprendedores. Entonces, muchas veces pues nos enfocamos a lo que es el SAT, lo que es pues lo más común, ¿no? Y no nos enfocamos a algo que es, por ejemplo, en este caso, la protección civil. Nosotros agarramos, abrimos nuestro negocio, no nos percatamos de qué requisitos debemos cumplir al abrir nuestro changarro, nuestra empresa, todo eso. Y bueno, pues al rato nos llegan las multas y pues ni modo, ¿no? Hay que cumplir, porque ya saben que el que no sepamos de que hay que cumplirlo, no nos exime de esto, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión nos acompaña Enrique Bastida. Enrique, él pues es experto en protección civil. Vamos a hablar sobre protección civil, pues requisitos, trámites y sobre todo qué es la protección civil, por qué debemos cumplir con esto, ¿no? Porque pues vamos, más que nada es por nuestra propia seguridad, ¿no? Claro. Pues Enrique, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Algún comentario que tengan, el Twitter es @empresamos, y bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan por internet. Bueno, pues hay algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando uno inicia un negocio. Dependiendo del giro, pueden cambiar los requisitos, primero, ¿no? que nada, ¿qué es la protección civil? Bueno, la protección civil en México nace a raíz de 1985, ¿no? Con los sismos del 85. La protección civil tiene una característica especial, que es la corresponsabilidad. Es la corresponsabilidad de cuidarnos todos, ¿no? Sí. Partiendo de la autoprotección. Y entonces por eso habla de protección, ¿no? Como de protegernos civil, entendiendo como todos, como civilización, ¿no? Claro. Entonces, este concepto parte de que nosotros podamos cuidarnos nosotros y además cuidar a los demás, y hay una responsabilidad del gobierno, por eso existe la cuestión de la corresponsabilidad del gobierno, nosotros, y en el caso de los que tienen empresas o los que tienen negocios, ellos son responsables de la gente que se encuentra en sus inmuebles. La figura del inmueble es algo muy importante. Claro, sí, porque de hecho, hasta para nuestros hogares deberíamos tener, claro, un plan de protección. Así, ¿no? Es un plan familiar de protección civil. Plan familiar, pues sí, pero bueno, pues si no lo hacemos en la empresa, más difícilmente lo haríamos en las casas. Yo me incluyo. Sí, pues digamos que en lo que le interesaría a las personas que tienen un negocio, una empresa, o van a abrir, por ejemplo, un local, digamos. Más que nada es eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a enfocarnos los emprendedores. Dicen, oye, pues yo voy a abrir mi negocio, voy a ponerlo, pues a lo mejor un local pequeño, pero bueno, deben cumplir con requisitos. Así es. De manera general, en todo el país existe una figura que se llama Programa de Protección Civil. Dependiendo del estado, ¿no? Digamos, de la entidad federativa, ya sea Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, etcétera, puede cambiar el nombre. Por ejemplo, en el Distrito Federal, la figura más importante se llama Programa Interno de Protección Civil, y pueden haber otros programas que se anexan a este programa interno, que se llama Programa Especial y Específico. O sea, el interno es como el básico. El general en el Distrito Federal, ¿no? Okay. Y en el Estado de México así se llama, únicamente existe el programa interno de protección civil. Este programa interno no es obligatorio para todas las personas que tienen un inmueble y ahí tienen un negocio, solamente para las que cumplen con ciertas características. Hay un cuestionario en un documento que se llaman términos de referencia, y que es fácilmente consultable en la página de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal. Pueden descargarlo ahí y hacer el cuestionario, y ese cuestionario te va a arrojar si es necesario que tu inmueble haga un programa interno de protección civil o solamente cumpla con las medidas de seguridad. Sí. Las medidas de seguridad son, pues, tener extintores, que es algo básico, la señalización y las rutas de evacuación, ¿no? Esa sería, y una salida de emergencia. Si es un local chiquito,
pues todos alcanzan a ver la salida de emergencia, Pues sí. pero hay que señalizar que por ahí salen para que no se metan al baño, se vayan a la cocina. Aunque sea un lugar pequeño, requiere tener las medidas de seguridad, aunque no es obligatorio el programa interno. Yo me imagino que tiene que ver, bueno, dices la señalización de hay que salir por este lado. Así es. Me imagino, dices los extintores, pues es obligatorio en Así es. todos los negocios. Así es. Me imagino, no sé, una cocina económica debe tener algún requisito en específico. Y aquí depende mucho del tamaño, porque parte del criterio que toma en cuenta este cuestionario, de los términos de referencia, es, por ejemplo, los metros cuadrados, el número de niveles, el número de personas, o la población fija y flotante, y dependiendo de eso te dice. Generalmente una cocina económica, que sería pequeña, ¿no? Unas 5, quizá lo mucho 10 mesas, lo más seguro es que solamente requiera medidas de seguridad, que son los extintores, señalización, un botiquín y ya, ¿no? Eso sería lo más importante. Este programa interno, o sea, debemos registrarlo, debemos Sí. de ver que no lo certifiquen, o qué debemos hacer. Sí, hay dos caminos. Un camino que es digamos, el más común para las empresas grandes, es que se contrata a una figura en específico que se llama tercer acreditado. El tercer acreditado es una persona autorizada por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, hablando en este caso del Distrito Federal, Sí. que está autorizada para hacer un programa de protección civil por la Secretaría, está registrado en la Secretaría, y él generalmente se encarga no solamente de hacer el programa, sino además de registrarlo como tercer acreditado. Otra opción es que dentro del personal de la empresa haya alguien que realice el programa y lo registre, y este programa lo llevan a las delegaciones y lo registran en la delegación. Antes había un trámite que era en los bomberos, ¿esto se sustituye? Sí, en verdad, bomberos actualmente, aunque ahí está el heroico cuerpo de bomberos, la parte de protección civil, y más aún en el Distrito Federal, que se volvió secretaría, ¿no? Que dejó de ser dirección general, sí. Ya tiene la figura de secretaría, todo lo manejan las delegaciones, y obviamente están encabezadas por la secretaría, pero es a través de las delegaciones, para poder dejar meter tu programa interno en ventanilla única. Ok, pero entonces eso, por ejemplo, yo soy dueño del negocio, yo puedo hacer mi programa de protección y yo quedo como responsable o algo así. Así es. No es de que tenga que tener a alguien en específico. No, lo importante es que lo haga alguien que pueda tener la capacidad de hacerlo. Una guía son los términos de referencia. Estos términos de referencia, que acaban de cambiar en el Distrito Federal, por cierto, el año pasado, de protección civil, tienen la característica de guiarnos en cómo se debe de hacer el programa interno. Pero, digamos, alguien que no cuenta con la experiencia o sabe cómo hacerlo, aunque tenga la guía, pues habrá cosas que quizá no entienda cómo realizarlas. Hay software también específico para apoyarte a realizar el programa interno. Hay varios recursos de información, bibliografía y todo que te apoyan en el programa interno. Hay una guía de cómo hacer simulacros de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, que sí. Te apoya en esa parte, y lo puedes hacer así. Ya sea que alguien de tu empresa sepa cómo hacerlo, pero sí es importante que sepa, o a través de un tercer acreditado, ¿no? Aquí lo importante sería que tomemos en cuenta que somos responsables de hacer un buen procedimiento, porque se divide en 3 partes el programa interno: el antes, el durante y el después. Ok. ¿Qué es el antes? Ok, el antes incluye varias cosas. Una, que quizás es la que luego hay bastante conflicto, que dependiendo del número de personas y de población que tú tengas, es obligatorio contar con brigadas de emergencia o brigadas de respuesta a emergencia. Esto significa que son trabajadores de la empresa que están capacitados en ciertas áreas, por ejemplo, primeros auxilios, incendio, prevención y combate de incendios, evacuación y comunicación, la brigada de comunicación. En el caso del Distrito Federal. En el caso del Estado de México cambia comunicación a brigada de búsqueda y rescate. Depende del estado, ¿no? Sí. Y estos trabajadores, al ser capacitados, aquí hay 2 requisitos. La capacitación debe ser dada por un tercer acreditado o una empresa que esté registrada con terceros acreditados en el Distrito Federal, sí, que registraron sus cursos, hicieron exámenes y Protección Civil revisó su currículum, y además ahí cumples con 2 cosas, porque Secretaría del Trabajo también te pide
que tengas a gente capacitada por norma 2, que es la de incendios. Entonces, al capacitarlos en la brigada de incendios y primeros auxilios, cumples con Protección Civil y cumples con Secretaría del Trabajo. También son obligatorios por ley las dos. Ese sería parte del antes. Parte del antes es hacer el programa. Sí. Parte del antes es tener la señalización, el equipo para responder a la emergencia. Camillas, extintores, botiquín, lámparas de emergencia. Toda esa parte es del antes, ¿no? Ahí vienen varias partes que se meten en el programa. Tener tu ruta de evacuación, tus planos que estén a la vista de todos, tus letreros de qué hacer en caso de, ¿no? De incendio, qué hacer en caso de sismo. Todo eso es parte del antes, ¿no? De manera general. Ok, o sea, ahí también depende el tamaño de la empresa, depende de todo, qué tanto es lo que tendrás que incluir. Empresas pequeñas, extintores. Empresas grandes requerirán, por ejemplo, sistemas de rociadores contra incendio e hidrantes dentro de la misma empresa. Eso te lo da el cuestionario, y apoyándote de normas de Secretaría del Trabajo, principalmente la 2, que es la de incendios. Se apoya mucho de Protección Civil. Sí. Todo eso es del antes. Muy bien. ¿El durante? El durante es la parte más, para mí en lo personal, la más compleja. No es que Protección diga que es la más compleja, porque hay que generar un plan de cómo responder a la emergencia, dependiendo del tipo de emergencia. ¿Qué hacer? Así es, ¿qué hacer en caso de cada cosa? Las principales, a diferencia de lo que pensamos, quizá la mayoría en la Ciudad de México, que es en sismos, ¿no? Y más porque así nació el Sistema Nacional de Protección Civil en México. El riesgo que más tienen las empresas es incendio. Pues sí. Entonces, nos tiene que decir qué hacemos en caso de incendio, qué hacemos en caso de fuga de gas, qué hacemos en caso de sismo, qué hacemos en caso, por ejemplo, de amenaza de bomba. Pueden ser diferentes agentes perturbadores que pueden afectar el inmueble. Y algo muy importante es que estos procedimientos tienen que ser conforme a la realidad concreta de la empresa. Por ejemplo, si yo tuviera varios locales, ¿no? Digamos, yo tengo 4 locales, todos en el Distrito Federal, yo no puedo tener, y mi empresa se llama Comedores Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tener un programa interno de Comedores Unidos. Yo tengo que tener un programa interno de este lugar, de este lugar, de este lugar y de este lugar, de cada aunque sea el mismo, nada más sería suscrito en distintos lugares. No es una cuestión de cambiar la ubicación, por ejemplo, sino cambian las condiciones. Quizá en un lugar tienes 10 trabajadores, en otro tienes 100 trabajadores. Quizá uno está dentro de una plaza comercial, quizá uno está en un cuarto piso, otro está en planta baja, y entonces en algunos casos, por ejemplo, en caso de sismo, tendrán que salir inmediatamente. En otros casos, por ejemplo, en un quinto piso, en caso de sismo, tendrán que quedarse en el lugar haciendo acciones de repliegue y protección, protegiéndose de las cosas que caen, etcétera, y no salir. Y en otro inmueble quizás sí tengan que salir. En caso de incendio, en algunos lados tendrán que salir por un lugar, en otros por otro lugar. Y todo eso debe de estar en el programa interno. Esa es la parte más difícil de generar. Pues sí, para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si no lo por cada uno de los riesgos, ¿no? Y pues ahorita tuvimos, digamos, las experiencias de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, fuga de gas, como acaba de pasar con lo de Coajimalpa, explosión, lo que pasó el 31 de enero hace 2 años en el edificio B2 de Pemex. O sea, ya tenemos varias experiencias, ¿no? que históricamente Protección Civil ha aprendido de las experiencias, de lo bueno, de lo malo que se ha hecho, y entonces pues es importante tomar en cuenta los riesgos a que está expuesto el inmueble. Sí. ¿No? Esa sería como la parte importante. Y ahora pues bueno, el después. Y el después, pues es cómo regresamos a esta relativa normalidad en la que todos nosotros vivimos, ¿no? Ahí las empresas, sobre todo que manejan información, tienen que tener incluido en esa parte su plan de continuidad de negocios, ¿no? Que es algo que también luego se deja mucho afuera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso? Por ejemplo, todas las empresas no solamente deben de pensar en lo más importante, que son las personas, ¿no? Sino además, por ejemplo, en las cosas, ¿no? En los inmuebles, inclusive en cosas que pueden parecer inmateriales, como la información. Entonces, si yo tengo mi servidor en mi empresa y por la razón que sea, fallan varias cosas, que eso es lo que tendría que pasar, y se quema mi servidor y me quedo sin información, ¿cómo atiendo a mis clientes, ¿no?
pierdo cuentas, puedo perder contraseñas, información. Entonces, dentro de esta parte, del antes también, ¿no? Dentro del programa interno hay que generar, dependiendo del tamaño de la empresa, pero sí un plan de negocios que si pasa algo, ¿qué puedo hacer para yo continuar? ¿No? Sí. Entonces, en el después, ¿verdad? Pues es cómo lo implemento, ¿no? Cómo implemento seguir dando servicios, ¿no? Porque una empresa puede quebrar perdiendo información, quizá no se prendió el edificio completo, solamente el servidor. Entonces, pero puede dejar de prestar atención a los clientes y desaparecer como empresa virtualmente y entonces perder, ¿no? También cómo regresar, por ejemplo, si evacuamos el inmueble, cuál es el procedimiento para revisar el inmueble, estar seguros de que es seguro regresar y entonces pedirle a nuestra gente que regrese al inmueble, ¿no? También me faltó ahí una parte importante en el durante, es que tiene que estar establecido cómo se hacen los simulacros, bueno, en el antes, cómo se hacen los simulacros, para estar practicando y cuando sucede el durante, no sea la primera vez que se realice el procedimiento, ¿no? Sí, pues ver que ya sea algo que funciona, ¿no? Y esto tiene que ser escalonado. Y una parte importante del simulacro es que tiene que ser escalonado. Primero hacer un simulacro sencillo. Nosotros les recomendamos a las empresas que primero lo hagan de gabinete. Entonces, teniendo un plano, yo voy a hacer esto, salgo por aquí, me llevo estas personas, tú sales por acá, ¿no? Dependiendo diferentes hipótesis, incendio, sismo, etcétera. Y después irlo haciendo más complejo, ¿no? Por ejemplo, ahora sí evacuar a parte de la población, avisando día, hora, hipótesis, es decir, qué es lo que va a ocurrir, haciéndolo cada vez más complicado hasta que lleguemos a un día donde no avisemos ni día, ni hora, ni hipótesis y evacuemos a todo el personal, incluyendo a los visitantes, contratistas, a todas las personas. Pero un error común es querer hacer el simulacro lo más complejo posible, sí, ¿no? Metiendo ambulancias, bajando gente con cuerdas, haciendo una cosa muy compleja, y cuando en realidad lo que salva vidas es ir haciendo esto de manera escalonada, ¿no? Para que todos entiendan cómo se debe de hacer, ir aprendiendo de lo que va saliendo mal, porque esto es perfectible, se va cambiando conforme van cambiando las condiciones del inmueble, del número de personas, etcétera, ¿no? Oh, pues está complicado. Sí, por eso debe ser por gente que lo conozca. Bueno, aquí hay una cosa ahora, por ejemplo, dices, hay que hacer tu plan, tienes que llevar, registrarlo. ¿Qué pasa si no lo llevas a registrar? Aquí lo que pasaría... Si no lo cumples, sí, claro, ¿no? Claro, Tal, estoy de acuerdo. bien. Aquí hay dos consideraciones. Una es, por ejemplo, que tú tuvieras generado un programa y entonces un programa de protección civil, llegara la autoridad, que sería la delegacional, te hiciera una revisión y te diría, cuentas con tu programa muy bien, este es el camino, ¿no? Para registrarlo, no tienes mayor problema. En caso de no tenerlo, lo que sucedería es que la autoridad te daría, dependiendo de las inconsistencias que encuentre en los cumplimientos, sí, te daría cierto número. Casi siempre es que dependiendo, pero por ejemplo pueden ser 7 días, 20 días, 120 días. Entonces, de los días más cortos son, por ejemplo, cuando no tienes a la gente capacitada. Cuando no tienes a la gente capacitada, te llegan a dar a veces 5 días. Entonces, tienes que capacitar a la gente para cumplir y anexar sus constancias y todo en el programa interno. Y hay otras que pueden cambiar. Pues, si yo no cuento con el programa, casi siempre la Autoridad de Protección Civil, como esto es corresponsable, si te apoyas con ellos, pueden ayudarte, por ejemplo, dándote el directorio de los terceros acreditados. Esta es la forma más fácil de solucionarlo ahorita, es sí, apoyándote de un tercero para que puedas cumplir, ¿no? Pero pues sí es importante, y quizá lo más grave no sería en términos de, digamos, de multas de parte de la autoridad, sino, sí, por ejemplo, en términos de vidas, que a posteriori, ¿no?, se demuestre que el fallecimiento de una persona o de varias personas o las lesiones fueron porque hubo incumplimientos con las leyes de protección civil. Y eso sí es muy grave, y igual las multas de parte de Secretaría del Trabajo son muy grandes, ya de millones de pesos en el caso de Secretaría del Trabajo. Pues ya saben, hay que cumplir. Digo, más vale irlo preparando, no es por mejorar cada quien, ¿no? Cada empresa estar más tranquilo. Digo, no tanto por la multa, por lo que veo, si ellos te van a apoyar, pues no te van a multar en un inicio. Sí, nada más hay que cumplir con los tiempos, ¿no? Como todo hay que cumplir con los tiempos que te establecen ya que te fueron a revisar. Pues sí, ya hicieron la revisión, no lo hiciste, bueno, pues entonces ahí sí ya hay problemas.
Claro. No, pues es difícil implementarlo. Pues digamos que esa es la parte más difícil, ¿no? Generar el documento, si se hace con base en la realidad, porque eso es algo muy importante, ¿no? Con base en el número de personas, de salidas, de escaleras, de las consideraciones del inmueble y de las personas, puede quedar documentalmente. Lo difícil es muchas veces implementarlo, porque hay restricciones en el equipo, ¿no? A veces necesitamos 10 extintores y queremos comprar uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso puede haber consideraciones especiales, por ejemplo, una cocina tiene cochambre, ¿no? Y el cochambre es un fuego difícil de combatir. Requiere extintores especiales, con agentes extinguidores especiales para combatir ese fuego. Entonces, puedes hacerlo con un tipo, pero el otro es mejor. Entonces, pues lo primero es el equipamiento, ese es donde más sufren, ¿no? En el porque eso es el que más cuesta. Porque es lo que más cuesta, ¿no? Claro. Y el segundo, pues es en la capacitación, porque la capacitación debe de ser anual, ¿no? Entonces, a veces capacitan a la gente un año y luego pasan 15 años para volverlos a capacitar, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Entonces, la siguiente parte es la capacitación. Y la tercera es, pues teniendo el equipo, teniendo las personas capacitadas, es implementar, que es estar practicando los simulacros, revisando el programa interno. Nos pide desde Protección Civil y Norma 2 de Secretaría del Trabajo, por ejemplo, revisar que los extintores estén recargados conforme a las leyes, que las vías o rutas de evacuación estén libres, que se cuente con la señalización. Eso hay que estarlo revisando mensualmente, porque cambian las condiciones. A alguien se le ocurre poner una caja, o mover un refrigerador y tapar un letrero, o poner una mesa y atrás estaba el extintor. Entonces, esto por eso constantemente se debe de revisar. Implementar el programa es algo, pues, casi de todos los días, ¿no? Porque si yo detecto una condición insegura, pues entonces cambiar esa condición, ¿no? O como ha pasado en las discotecas que cierran las salidas. Sí. Bueno, mira, están mandando a un corte. Ahorita regresamos para que nos sigas contando. Vamos a un corte y estamos hablando sobre protección civil. Regresamos en un momento. Gracias. Pues está muy... En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Empresamos. Seguimos hablando sobre protección civil con Enrique Bastida, que nos está dando pues algunos consejos, unos tips. Bueno, a ver, ¿qué es lo mínimo que te exigen, por ejemplo? Bueno, Botiquines o... Sí. Hace rato hablabas de camillas, pero bueno, pues eso ya es una empresa un poquito más grandecita, ¿no? Así es. Sí, hay un listado, ¿no? En los términos de referencia, y además, por ejemplo, varias normas de Secretaría del Trabajo también viene un listado de qué debería de contener el botiquín. Es un botiquín sencillo, ¿no? Sin enlistarlo todo, porque son varios ítems, varios conceptos ahí pequeñitos. Pues tener gasas, tener vendas, tener algo muy importante es no tener medicamentos, ¿no? No tener Así es. Por ejemplo, cuando pensamos en nuestro botiquín como un lugar donde tenemos medicamentos, pues eso en términos de atención a la población es un error, porque podemos meternos en un problema legal. Solamente los facultados, ¿no? Es decir, en este caso los médicos o el personal de la ambulancia, a través de algún tipo de dirección médica, puede administrar medicamentos. Entonces, medicar a una persona puede repercutir legalmente, y no hacen falta cosas muy caras, ¿no? A veces nos dicen, no, pues tienes que tener un estetoscopio, una camilla, cánulas, ¿no? Que es un tubo que va hacia la hipofaringe. Hay muchos tipos de cánulas, ¿no? Entonces, no necesariamente requieres ese equipo, puede ser algo mucho más sencillo, pensando en atender lo que atenderías en primeros auxilios: heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, y atender el estado de shock, es decir, algo con que, por ejemplo, tapar a la persona para que no le dé frío, ¿no? Eso sería, como de manera general, lo que puede tener el botiquín. El botiquín te piden que esté en un lugar donde puedan acceder a él. La recomendación personal sería que, aunque tú tengas un gabinete, tengas cómo llevar esas cosas del gabinete al lugar donde está el lesionado. Claro. Porque si yo nada más abro el gabinete y tengo todo suelto, es mucho más complicado. Entonces, que en el gabinete yo tenga cómo llevármelo, ¿verdad? En una mochila que se vea que es un botiquín, y que de preferencia impermeable para que no se moje, y pueda llevármelo para atender a las personas, ¿no? Sí. Esa sería como la parte del botiquín. Y la otra es el extintor. El más común que podemos encontrar es se llama para fuegos tipo A, B y C, ¿no? Son multipropósito o multitipo, que ayuda para la mayoría de los incendios que podremos encontrarnos, ¿no? Cartón, papel, plástico. B, que son líquidos inflamables. C, equipo eléctrico energizado, ¿no? Teles, computadoras. Me podría ayudar para cualquiera de esos equipos. Si yo tengo un centro de cómputo, pues sí sería bueno tener un equipo especial para que aviente un gas, que quite el oxígeno, apague el fuego, sin dañarme los equipos, porque el extintor multipropósito ABC de polvo daña los equipos, apaga el fuego, pero puede ocasionarle un daño a los equipos electrónicos si no se les da un buen tratamiento. Y como ahí viene la pérdida de información. Ahí viene, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo nada más la computadora con la que cobro, ¿no? No hago otra cosa más que cobrar, no tiene información importante, quizá nada más lo del día, pues quizá no sea necesario gastar más. Como todo, no hay una regla escrita, hay que valorar el costo-beneficio, ¿no? Ese es lo que hay que pensar, ¿no? Pues y la señalización, que debe ser barata. ¿Por dónde salgo? Una flecha o dos, depende del espacio, ¿no? De la ruta de evacuación. Mi señalización de aquí hay un extintor, y una que diga qué hacer en caso de sismo y qué hacer en caso de incendio. Entonces, en realidad no es mucho dinero, digamos, en locales pequeños, ¿no? Ya en empresas grandes sí es diferente. Pues sí. Y ahora, ¿qué más sigue? O sea, viene la parte de pues capacitar a la gente. ¿Ahí qué tanto es lo que tienes que capacitar? ¿Los primeros auxilios? ¿O sí, los tienes que hacer bomberos? No tanto así. Hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, lo que aquí sería importante es que el curso esté de acuerdo a la realidad, ¿no? Es decir, a lo que pueden atender. La mayoría de los cursos de primeros auxilios oscilan entre 6 y 14 horas, casi siempre son de 8 horas, la mayoría de los cursos de 8 horas son cursos de primeros auxilios.
Sí. Básico, que verías qué hacer en caso de que alguien tenga un paro, alguien se atragante, heridas, atención de heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, estado de shock y algo de transporte de personas y cómo activar el servicio médico de emergencias. Ese sería como un temario básico de un curso de primeros auxilios en 8 horas, ¿no? Con ese cumples con Secretaría del Trabajo y con Protección Civil, si quien te da la capacitación cuenta con los registros, eso es lo importante, ¿no? Que quien te dé la capacitación esté registrado en Secretaría del Trabajo y en Protección Civil. Y o la empresa, no necesita ser la persona en particular, ¿no? Sí, sino la empresa. Y por ejemplo, en el caso de incendios, aquí hay muchas variantes. Por ejemplo, se pueden permitir cursos de gabinete, por ejemplo, en este medio los conocemos como cursos en frío. Por ejemplo, puede explicarnos teóricamente cómo funciona el fuego, cómo se propaga, cómo se extingue, cómo viaja el calor, ¿no? Que es para entender cómo se propaga. Y trabajar con los extintores, sí, en frío, inclusive se pueden descargar a veces en frío, sin fuego. O un curso más completo, por ejemplo, yendo a algún campo de incendios, hay varios campos en el país, que tienen instalaciones específicas para apagar fuego real, ¿no? Entonces se apagan con hidrantes, se apagan con extintores y esos cursos también varían entre 6 horas, 9 horas, digamos una jornada laboral, ¿no? Llevas sí. a la brigada y la capacitas. Es mucho más caro porque hay que llevarlos al campo, transporte, alimentación y gastar en extintores, en combustible, agua, pero obviamente pues la experiencia es totalmente diferente, sí. pero no es para todo. Por ejemplo, los locales pequeños, ¿no? Si yo tengo 2 trabajadores, pues pagar un curso en campo es algo que está fuera de posibilidad, ¿no? Pues si nada más echas un brinquito y ya te quitaste del incendio, Sí, ¿no? y además pagarías como 10,000 pesos por persona, ¿no? Porque es caro llevarlos al campo. Entonces, llevar a muchas personas sale mucho más barato por persona, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí pues, me viene una pregunta, yo en lo personal dices, en los extintores, yo compré unos extintores hace como 10 años, ¿tan buenos todavía? Nunca los puede he usado. ser o no. Nunca los he usado. Ahí depende. En diferentes países hay diferentes regulaciones. En el caso de México, se pide que los extintores que tienen, por ejemplo, el más común, que es el multipropósito, el que es polvo químico seco, se pide que se recargue anualmente. Eso está por ley en México, ¿no? Ajá, entonces yo tengo que cambiar los míos. Bueno, depende de lo que sea, sí, recargarlo. Recargarlo es más barato que comprarlo. Entonces yo tengo que llevarlo a una empresa, esa también es importante, que debe estar registrada en Protección Civil, porque me va a generar un collarín. Van a quitar la parte de arriba del extintor, le van a sacar, le van a quitar el polvo, le van a poner otro polvo, inclusive el polvo, dependiendo del año, cambia de color, para llevar un control de que se ha cambiado el polvo. Sí. ¿No? Podría llegar la autoridad, descargar un extintor y ver, este polvo no es de este año, y aquí decía que ya estaba recargado, entonces aquí hay un fraude, por ejemplo, y se le pone un collarín. Este collarín va conforme al año de la recarga, ¿no? No es año natural, ¿no? Sino el año que le toque, ¿no? Depende de cuando lo compraste. Eso pasa con el más común. Hay otro tipo de extintores también comunes, por ejemplo el de dióxido de carbono, ¿no? Sí. Que es el de CO2. Ese es solamente para líquidos inflamables y para equipo eléctrico energizado. Este es un gas y ese ni siquiera trae un manómetro, es decir, no trae la flechita. Entonces este extintor, tú requieres revisarlo cada 5 años. O sea, no hay necesidad de estarlo recargando cada año, porque ni siquiera tiene un manómetro para que veas si tiene la carga o no. Sí. Entonces está marcado, trae un golpe o una marca de cuándo fue cuando lo compraron o lo recargaron, y lo tienes que llevar después. El más común es cada año, ¿no? Eso sí. Y por ejemplo, en este caso, los míos ya tienen 10 años. ¿Y ahorita quisiera usarlos, funciona el polvo o ya no funciona? No, ya no. Quizá lo que va a suceder con este polvo es que se va a apelmazar, ¿no? Entonces, cuando tú quieras descargar, lo que vas a sacar nada más es... sí, bueno, que es el nitrógeno, que es este gas que presuriza el polvo, Sí. que tiene un sifón y que avienta el polvo hacia afuera. Entonces, como se va a apelmazar, cuando tú lo saques solamente vas a sentir aire, ¿no? Eso es lo que sucedería. Entonces hay que cambiarlo porque no te serviría para apagar un incendio, ¿no?
qué bueno que me dices, porque... Uno se confía y... Pues sí, yo digo, no, pues ahí los tengo, pues sí, pero no van a servir. Bueno, ya saben, los que como yo no los han recargado. De polvo, si es de gas, no hay, porque hay, por ejemplo, para los carros que son de gas, y esos no hay necesidad de estarlos recargando, es más, ni siquiera se pueden recargar al hacer un disparo, son desechables los de los carros, por ejemplo. Pero los carros, algunos sí son también de polvo, ¿no? Sí, pero por el diseño ya no ya son desechables, o sea, ya es muy difícil que alguien te recargue un extintor de 1 kilo, por ejemplo. Ah, ok, sí, son pequeñitos, sí. ¿No? Los más comunes son de 4,5 kilos, 6 kilos. Ok. Bueno, ¿qué otro tipo de capacitación hay en cuestión, pues, de lo que necesitamos, ¿no? Cada quien... Bueno, está primeros auxilios, está prevención y combate de incendios. Otro que es obligatorio es evacuación, que a mi parecer es la brigada más importante. Nosotros recomendamos, si hubiera un orden, que se capacitaran primero como brigada de evacuación, después como brigada de incendios y hasta el último como brigada de primeros auxilios. Si tú controlas la situación y puedes evacuar a las personas de manera eficiente, es decir, ordenada y en un tiempo que sea bueno, la rapidez no lo es todo en la evacuación, entonces esa brigada te va a ayudar a que puedas solucionar muchos problemas, ¿no? Sí. Y si tienes algunos lesionados, pues bueno, pues la brigada de primeros auxilios, pero la que te va a ayudar a salvar muchas vidas, si llegara a pasar algo grave, es la brigada de evacuación, ¿no? Podemos tomar en cuenta pues casos complicados, ¿no? Por ejemplo, está el caso ahorita de Coajimalpa, está el caso de Lobombo, ¿no? Sobre insurgentes, está el caso del News Divine, ¿no? De este bar también. Entonces, la brigada de evacuación, si controla la situación, ¿verdad? No todo es culpa de ellos, tiene que haber otras cosas, ¿verdad? Medidas de seguridad, que las puertas se abran, que, claro, que no se meta gente de más, pero la brigada de evacuación es, a nuestro parecer, la más importante, ¿no? Porque ella se encarga de controlar la salida ordenada, ¿no? del inmueble cuando así lo requiere el Programa Interno de Protección Civil, porque repito, no siempre se sale, ¿no? Pensemos en un edificio alto que está temblando, no podemos salir, tenemos que quedarnos y protegernos, porque de todos modos no alcanzaríamos a salir, nos va a agarrar el sismo en un lugar peligroso, las escaleras o en un lugar donde haya vidrios o algo, y va a ser complicado. Por ejemplo, ahí en alguna ocasión platicábamos sobre eso, ¿no? Decíamos, oye, pues si estás a 2 pisos de la azotea, ¿conviene irte a la azotea? No, o mejor quedarte donde estás. Más bien sería hacer alguna acción de protección, por ejemplo, si algo nos cayera, vigilar, ¿no? ¿Qué me puede caer encima? ¿Qué se puede mover? ¿Qué se puede volcar? Y que eso no me vaya a lastimar. Esa opción, digamos que no sería recomendable porque los sismos no funcionan de la misma forma, ¿no? Sí. El edificio no se va a mover igual y además pues las condiciones estructurales del inmueble pueden ser diferentes. Entonces el inmueble puede caer de muchas formas diferentes. Entonces no hay una forma en la que caen los edificios pensando que solamente quedaría un piso sobre otro, se llama de pancake, ¿no? Y quedaríamos arriba, ¿no? Puede ser de muchas formas, ¿no? Puede caerse o puede colapsarse hacia adentro, pueden ser muchas formas. Entonces, aquí lo que ha ayudado más, por ejemplo, que eso es que cambió el reglamento de construcciones y en verdad es muy difícil, pensemos en los últimos sismos, hasta de 5.1, que no se han caído los edificios, ha habido daños en bardas, en los inmuebles, pero en verdad no hay comparación con lo que ocurrió en 1985, ¿no? Sí, claro. Si hacemos una comparación con Haití, que tuvo un sismo hace pocos años, y con México, son casi de la misma intensidad, 7.1, 7.2, dependiendo de quién lo haya reportado, y aquí se cayeron cientos de casas y de inmuebles, y aquí no se cayó nada, ¿no? Bardas, daño en inmuebles, eso sí llegó a ocurrir definitivamente, pero no se cayeron los edificios. Entonces el reglamento de construcciones, al cambiar y al hacer los edificios más seguros, pues nos ayuda a estar más seguros dentro, ¿no? Pues sí. Entonces eso es bueno saberlo, ¿no? Que mejor es lo que dices, cuidar lo que te puede caer encima, lo que te puede lastimar. Esa es la de evacuación, ¿no? Y aquí la capacitación también depende, ¿no? Del número de personas, de la población. No es lo mismo sacar solo a tus trabajadores que además a visitantes, contratistas y clientes. Varía mucho en ese sentido. Lo que aquí sería importante es que cuando se haga
la capacitación de evacuación sea conforme al programa interno, para que la brigada entienda qué hacer en lo concreto, ¿no? Sí. ¿Qué hago en mi inmueble con el número de personas que yo tengo en estos horarios o en los otros horarios? ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa si está otra persona? Tiene que ser en lo concreto, ¿no? O sea, pensando en eso y no solamente en practicar salir, sino no es lo mismo salir yo solito a salir yo con 100 personas. Claro. Entonces, si yo permito, digo, pues es que yo solito sí alcanzo a salir corriendo, sí, tú solito. Pero si tú estás con otras 100 personas y todos piensan lo mismo, ahí va a haber un Pues problema, sí. ¿no? Bueno, en este caso tú eres asesor en este tipo de cosas, ¿no? De todo, Sí, sí. menesteres. O sea, ¿qué tipo de servicios es el que tú darías, ¿no? O sea, ¿en qué nos apoyarías tú como Enrique o la empresa que tú representas, que es Seika. Seika? ¿En cómo nos apoyarías a los emprendedores? Bueno, lo que nosotros trabajamos principalmente es entrenamiento, ¿no? Tenemos registro con las autoridades de protección civil, con la Secretaría del Trabajo, en la parte de control de emergencias y otras áreas, ¿no? Contamos con convenios con algunas universidades, ofrecemos entrenamiento profesional a rescatistas, a bomberos, a paramédicos, inclusive con certificaciones internacionales. Entonces, la parte que nosotros podemos ofrecer, digamos, en este tema específico de protección civil y de lo que nos pide la Secretaría del Trabajo, es la capacitación hacia las brigadas, ¿no? Es decir, capacitar a los trabajadores que van a actuar en caso de que ocurra una emergencia, ¿verdad? Y que se van a encargar de varias cosas, ¿no? De apagar un fuego incipiente, ¿no? Un incendio incipiente, en atender a una persona que está lesionada o en evacuar el inmueble o dar las indicaciones para protegerse y posteriormente evacuarlo. Entonces, estas personas que requieren entrenamiento especial, ¿no? Digamos que esa es nuestra principal área en la que nosotros trabajamos, ¿no? Que es dar el entrenamiento. O sea, ustedes son como el tercero... El tercer acreditado en el caso del Distrito Federal, así es. Sí, lo son. O sea, llamamos a Enrique o a Seika y, oye, o sea, desde formar nuestro plan... Sí, también trabajamos con el programa interno y las diferentes figuras de programa que hay, de programa de protección civil, casi siempre nosotros lo vinculamos, ¿no? Casi no hacemos programas, fuera del entrenamiento, porque nos interesa que las personas sepan cómo hacerlo con su programa interno, ¿no? Entonces, no es lo mismo, si yo tomo un curso de primeros auxilios, pongamos un ejemplo rápido, si yo tomo un curso de primeros auxilios, sé cómo atender una herida, pero en el caso de protección civil esto es más complejo, porque ¿qué pasa si estamos evacuando, suena la alarma de evacuación y hay una persona herida? Ya es una situación muy diferente. Claro. ¿En qué momento voy por el botiquín? Salgo, me lo llevo, lo atiendo ahí, lo llevo a este lugar o lo llevo al otro. Esas condiciones, en el caso de protección civil, cambian mucho. Entonces nosotros vinculamos mucho el entrenamiento de manera genérica, con sus procedimientos de emergencia, ¿no? Para que sepan qué hacer de acuerdo a los procedimientos que ya tienen generados. Pues sí, obvio, porque sería distinto el tipo de heridos que podría haber en cada empresa. Sí, también, dependiendo del giro, puede ser. Sí. Exactamente, en mi empresa, pues difícilmente va a haber un herido, Claro. porque pues, somos oficina nada más, ¿no? No hay mucho. Entonces ustedes hacen como un estudio de qué es lo que necesitamos. Sí, aunque, por ejemplo, digamos que puede haber más posibilidades de tener un tipo de lesiones, pero en realidad las lesiones, digamos, de un curso básico abarcan todo lo que te podría pasar, ¿no? Por ejemplo, en cualquier centro de trabajo tú puedes cortarte, Sí. tú puedes fracturarte, ¿no? Aunque quizá no te fracture un montacargas, pero te fracturaste porque te paraste en la silla para mover una cortina y te caíste y te fracturaste. Entonces pueden haber las mismas lesiones, aunque tengamos diferentes centros de trabajo. Las mismas lesiones, por eso las vemos digamos, en un curso básico, para que no importando el giro, ¿no? Puedan atender todas las lesiones a las que se puedan enfrentar de manera básica, ¿no? Con un botiquín básico. Aunque algo muy importante que vemos nosotros es que el entrenamiento debe ser dado
sobre todo con equipo de simulación que ayuden a las personas a entender cómo responder, ¿no? Sí. Por ejemplo, si hay una persona que cae en paro y yo le enseño cómo reconocer qué es eso de que cayó en paro y le explico que tiene que dar compresiones en el pecho, RCP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, no es lo mismo que yo le diga, le vas a hacer así, a que durante un número de horas lo esté practicando en maniquís, ¿no? Por persona, y entonces sienta cómo se hace, ¿no? Haya un feedback, una retroalimentación con el instructor y le diga, míralo, mejóralo así, trabájalo así. Entonces sí es muy importante, aunque atiendas con cosas básicas, pero que el equipo con el que se dé el curso sea el adecuado, ¿no? Sí. Para que la gente aprenda, ¿no? Que eso sería lo importante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando alguien tiene epilepsia? Es que la gente le tiene miedo, en las empresas le tienen miedo a la epilepsia. Sí, bueno, digamos que las Llega asociaciones el momento que ni los contratan. Internacionales que manejan epilepsia o que hacen recomendaciones, es muy difícil saber por qué hay epilepsia, entonces se define como si hubiera focos irritativos en el cerebro, es decir, algo que dispara y como mecanismo de protección la persona queda inconsciente, pasa de una posición vertical a una horizontal. Sí. Aquí lo importante sería, aunque la mayoría no lo crea, pero así es, y no estamos descubriendo el hilo negro, son recomendaciones internacionales, es por ejemplo, no meter nada en la boca, que sería algo que muchas personas creen que hay que hacer, pero no hay que meter nada en la boca. Primero esta persona, mientras estuviera con ese tipo de epilepsia, o de ese tipo de convulsiones, porque además yo puedo tener epilepsia, pero lo sé hasta que se manifiesta como convulsiones, ¿no? Como estos movimientos incontrolados. Y hay muchos tipos de convulsiones además, pero bueno, digamos, estas que son las que más la gente más conoce, que son las que tú te mueves, ¿no? Que se llaman tónico-clónicas, Sí. ¿sale? Este tipo de convulsiones no solamente puede ser ocasionado por epilepsia, puede ser ocasionado por un trauma de cráneo, por tener el azúcar baja, por tener el azúcar alta, por tener periodos de fiebre, por ejemplo en el caso de los niños, puede ser ocasionado por muchas cosas. Entonces la convulsión, que es más que la epilepsia, la convulsión, Como tal, ¿no? sería muy fácil, no meter nada en la boca, ni tratar de abrirla. Si está así, todo tenso, ni siquiera vas a poderlo hacer. Pero luego en el periodo de relajación, meten algo en la boca, cuando vuelve la convulsión, puedes romper el objeto o los dientes, porque tú tienes una oclusión, ¿no? Que has construido durante toda tu vida. Sí. Y entonces ese objeto puede irse hacia adentro, hacia la vía aérea, y obstruirla, taparla. Y eso es una complicación mucho mayor que la convulsión en sí. Después de que pasara la convulsión, lo importante aquí sería evaluar si la persona se encuentra o se encuentra consciente, y si no se encuentra consciente, saber si se encuentra en paro o no, y ahí ya, si se encuentra en paro, tendrán que dar compresiones en el pecho, ¿no? Que por eso es parte del entrenamiento. Por eso se inicia desde algo que se llama soporte. Hago esto, si no, hago esto, voy a lo más sencillo, Sí. ¿no? Pero lo importante sería de entrada no complicar las cosas, no meter nada en la boca, ¿no? Aunque podemos decir, es que yo he visto que se ha mordido, ha salido sangre. Eso puede ser como tú te muerdes el cachete de repente, ¿no? O la lengua, que quizá todo nos ha pasado, Sí. pero no es lo mismo a que se rompa algo, un diente o un lápiz o algo, y se vaya hacia las vías aéreas y se obstruya, y va a ser algo más difícil de tratar. ¿Y eso entra en los primeros auxilios en el curso? Sí, en el curso básico de primeros auxilios, entraría desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no responde? Sí. Y eso pasaría después de la convulsión, si no responde, ¿qué hacer? Muy bien, ¿y qué otro servicio es el que ofrecen ustedes? Bueno, nosotros actualmente tenemos algo que es muy importante para todos los que ofrecen servicios. Por ejemplo, aquí muchos emprendedores quizá tienen empresas de ambulancias, ¿verdad? Okay, sí. Y entonces hubo cambios en las leyes en México, particularmente en el artículo 79 de la Ley General de Salud, y ahora lo que hacen es que se obliga por ley a que todo el que atienda en una ambulancia, y ahora con lo que acaba de suceder con el hijo del perro aguayo se puso más en evidencia, que todo el que cubre una ambulancia debe tener un documento expedido por una institución de educación legalmente registrado. Ah, okay. Y la mayoría de las personas que actualmente cubren en ambulancias, y actualmente me refiero arriba del 99%, todavía no cumplen con ese documento, porque era algo que no solicitaba la autoridad.
cambió una norma de la Secretaría de Salud, ahora se llama norma 034, y también pide que tengas un documento ya sea en el nivel básico, intermedio, avanzado en la atención prehospitalaria, y nosotros como empresa tenemos la posibilidad de certificarlos por la SEP a través del conocer en una sola evaluación, y en el caso de resultar competentes, obtener este documento para poder ejercer la profesión legalmente en el país. ¿Y ustedes dan esa certificación? Así es, somos centro evaluador del conocer, y podemos certificar a la gente para que cumpla con la ley, porque si no sería usurpación de profesión, sí, ¿no? Estar en una ambulancia sin tener ese documento. Y la otra, ahorita pensando en lo que pensabas de los locales pequeños, por ejemplo, COFEPRIS está haciendo revisiones, sobre todo a los consultorios odontológicos y de atención a las personas, y les están pidiendo obligatoriamente cursos de soporte de vida, porque en la formación de los odontólogos y de los médicos no hay mucho entrenamiento hacia emergencias, las carreras no han considerado mucho esta cuestión del entrenamiento, y COFEPRIS en algunos estados ha estado cerrando inclusive consultorios porque no tienen entrenamiento en soporte básico de vida certificado. Sí. Y también nosotros podemos ofrecer el cursos de la Asociación Americana del Corazón, que son los que está pidiendo COFEPRIS. Es una certificación internacional para profesionales de la salud en RCP, que es soporte básico de vida, para que puedan cumplir con lo que pide COFEPRIS para todos los que tienen consultorios odontológicos y que dan consulta, ¿no? Aunque sea medicina familiar, que dan consulta, requieren los que estén ahí requieren ese documento. Porque lo ha de tener eso, ¿verdad? Sí, es algo que también nuevo. empezó apenas, son regulaciones nuevas. Sí. ¿Cuándo salió eso? Más o menos. Es que ahí depende de los estados. La norma 34, que es la de atención prehospitalaria, el proyecto de norma está desde finales del año pasado y ya entró en vigor, ¿no? Sí. Que es la norma 34. El artículo 79 de General de Salud se cambió en el 2009, y COFEPRIS ha estado haciendo, para los odontólogos creo que tiene muchos años, pero hasta ahorita COFEPRIS, con los medicamentos que hacen publicidad engañosa y todo, ha hecho varias reformas, entre ellas ha estado revisando los consultorios para pedir que tengan los cursos de soporte de vida. No sé exactamente la fecha. Lo que sí ha cambiado la dinámica, es que ahora están yendo a revisar. En el momento Sí. que revisan y cierran, la gente llega con nosotros y por eso lo hemos detectado, ¿no? Bueno, pues mejor más vale prevenir que te llamen. Bueno, Sí. pues precisamente ya, desgraciadamente se está terminando el tiempo, pero bueno, pues dinos dónde, o sea, cómo contactarlos a ustedes, a ti, tu Muy correo, bien. el teléfono, Bueno, pues, el nombre de la empresa, bien, digo, por ahí. Muy bien, nosotros somos CEICA, que es el Centro Integral de Capacitación, Actualización y Adiestramiento. Nuestras oficinas están en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y nos pueden contactar a través del número de teléfono 53 38 89 60, desde el Distrito Federal, desde el interior de la República al 01800 82 139, y ya sea el correo electrónico info, como de información, @ceica.com, o nos pueden encontrar igual así en internet o en Facebook, ¿no? A través de ceicaa.com. ¿Y si dan cursos fuera del Distrito Federal? Sí, hemos En toda la República. Chihuahua, Guerrero, Morelos, Torreón, Pues qué bueno. en todo el país. Pues digo, desgraciadamente se nos termina el tiempo, muy interesante la plática, pero pues no, llegamos Claro al que final. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas Creo gracias. que, digo, pues para que todos lo tomen en cuenta, pues ya sea pequeñas, antes de empezar, los que ya empezaron, pues más vale, ¿no? Hay que estar prevenidos con esto. Sí, vincúlenlo a su plan de negocios, contémplenlo, ¿no? Pues sí. Contemplen que ese gasto va a salir más barato si lo hacen antes, ¿no? Exactamente, y va siendo medido, ¿no? Así es. A que después ya, como dices, tienes 5 días para capacitar a toda la gente, pues... O hacer una puerta de emergencia y Sí. invertir dinero o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Sí, por lo menos que pues los asesoren en qué es lo que hay que hacer, ¿no? Al iniciar. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Esta es tu casa, el día que gustes contarnos otro poquito. Claro Aquí que sí. eres bien recibido. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, pues llegamos al final.
Yo soy Ricardo Zamudio, nos vemos la próxima semana y esto fue Empresamos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Pues a ver, ¿qué tal? Me voy a cambiar mis extinguidores. Sí, y no es caro, ¿eh? Ya están como en 80 pesos, 100 pesos, uno de 4 kilos y medio cuesta eso recargarlos. Sí. Está barato. Sí, es que el extintor sí te cuesta como 600. Pues sí. Pero ya si ya lo tienes ya es fácil. Pues unos chiquitos, ¿no? Sí, te va a ir de 2 kilos, 4 kilos y medio, 6 kilos. Sí, pero la verdad es que nunca los he recargado. Ya venden alarmas contra incendio de batería en el Steren, en los Walmart. Ya tú lo puedes instalar en 5 minutos, tienes tu alarma, estás dormido, suena la alarma y te despiertas y te sales. Pues sí, no, ¿sabes cuál me llamó la atención? El que dices del polvo para los equipos de cómputo. Ajá, el dióxido de carbono. Ese me llamó la atención porque yo tengo, bueno, mi negocio es de pura información. Ahí, por ejemplo, lo bueno sería que en esa área tengas los extintores de dióxido de carbono y si quieres en la recepción tengas de polvo químico, Sí. ¿no? Porque el dióxido de carbono nuevo cuesta como 1,400 nuevo. Pero lo bueno es que el problema de esto es que hay que estarlos llevando a recargar. Entonces el dióxido de carbono, que puede parecer más caro, acaba siendo más barato porque no te daña el equipo y puedes apagar el equipo. Nada más toma en consideración que el dióxido de carbono no está recomendado para tela, alfombras, porque seguiría, como esto deja brasa, Sí. volvería a volverse a prender. Entonces, pero en el caso de tu computadora la apaga y no la daña, a excepción de lo que se prendió, ¿no? Sí, claro. Pero fuera de eso no. Si tú aquí se prende esta parte y tú tiras el de polvo, aunque eso no estaba prendido, al caer el polvo te va a dañar el equipo. El de gas lo apagas y ya. Así estaría. Muy bien, pues eso Dióxido voy de a hacer. carbono. Sí, porque sí, yo tengo toda esa información. Ya me ha pasado de que pues se dañó por un evento de la naturaleza y se dañaron mi servidor y pues sí, tuvimos muy serios problemas. Entras en internet y si tú le compras arriba de 2, 3 extintores te los llevan a la puerta de tu casa. O sea, ni siquiera tienes que ir. Si es por uno vas a acabar yendo, pero pues si compras 2, 3 y ya los vas a tener ahí en el área de cómputo, y sirve que los recargas, los que tengas, dices, tráeme y te llevas estos a recargar y te los traen de regreso. Muchas empresas lo hacen, ¿eh? Sí. Muchas. Pues voy a buscar alguna. Claro Si que no, ahí sí. te estaré llamando. Sí, ahí tienes la tarjeta. Pues ahora sí nos despedimos. Y bueno, ya saben, algún comentario, si es @empresamos, por si quieren a través de nosotros contactar con Enrique. Buenas tardes. Gracias. Buenas Hasta la tardes. próxima. Muchas gracias. No, ¿de qué?